Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero que te encuentres muy bien. Venimos hoy con un programa muy especial, dado que no contamos con la presencia del economista Jorge Caumont, quien me avisó ayer, por supuesto, en tiempo y forma, como le caracteriza, con esa responsabilidad de muy buena persona y excelente profesional, que con motivos o por motivos de trabajo estrictamente profesional, no se podía hacer presente hoy acá en nuestro programa, así que queda postergada esa columna que tenemos con él los miércoles para el próximo miércoles. Dicho esto, y diciendo además que estamos en CX30, Radio Nacional 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo, estamos en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mira en dónde estamos. En ese canal tú puedes ver cada una de las columnas que vamos desarrollando periodísticamente en este ciclo, que comenzó ya hace 3 años prácticamente. Vamos a concluir un tercer año, Dios mediante, hacia marzo del 2023, desde una propuesta de Libertas, que es nuestra asociación civil sin fines de lucro, abocada a una tarea gigantesca. Fíjate vos que cuando escuchás la promoción del programa, hablamos de educar, de trabajar, de propalar ideas en pos de la libertad, de la democracia, de la república, por una sociedad democrática, ¿no? Por un Uruguay republicano democrático. Cuando decimos eso, estamos básicamente apelando a conceptos que integran la cultura en general. Digamos que el Estado estamental o el Estado de estamentos, el Estado de instituciones que ordena nuestra vida, que organiza nuestra vida desde las revoluciones modernas a la fecha, desde que los estados modernos se consolidan como esas unidades organizadoras de nuestra vida. Son esas unidades de autoridad ordenadoras de la vida pública y que afectan a nuestra vida privada. Eso es el Estado, así lo concebían los antiguos romanos con aquella primera república, lo concibieron las ciudades también Estado en el Renacimiento, particularmente esa cantidad de ciudades-estados en el Renacimiento italiano, y los historiadores y los juristas, los historiadores del derecho incluso, nos dicen que podemos rastrear o reconocer a esta forma del Estado en esos antecedentes remotos de los estados nacionales que comenzaban a darse o a emerger por allá por los siglos XIV, siglo XV en adelante. Y paralelamente a ello, que ya estamos hablando de Renacimiento, en el Renacimiento tardío se va a consolidar, digamos que la concepción del conocimiento científico y del conocimiento empírico, la ciencia vinculada a lo empírico, las ciencias rígidas o perfectas, las ciencias de cálculos, las ciencias de medición, de descubrimiento del funcionamiento físico de las cosas en el universo, en la naturaleza, vale decir las matemáticas, la física, las ciencias que estudian las estructuras del pensamiento, las ciencias que nos enseñan a organizar el pensamiento, que nos enseñan a pensar, como la lógica matemática, las matemáticas, se van a desarrollar increíblemente en ese renacimiento con pensadores como René Descartes, incluso Isaac Newton, Hobbes, tantos pensadores que van a desarrollar todo eso a través de algo que era el común denominador para obtener los títulos de grado, que eran los ensayos sobre el entendimiento humano. Leibniz, por ejemplo, y tantos. Inclusive haciendo alarde del conocimiento de la antigüedad griega y romana. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vamos apelando a toda esta terminología, cuando estamos hablando de república, de Estado de Derecho, de libertades, de sociedad, de lenguaje, de idioma, de política, de economía, estamos hablando de cultura. Y esto lo dice para mí el gran maestro que tenemos en el continente, y creo yo que también ya a nivel mundial, como lo es Agustín Laje, cuando se dedica como politólogo y como máster en filosofía y como comunicador fundamentalmente y escritor, a ahondar, a profundizar
en el conocimiento metodológico, científico de la cultura. ¿De qué se trata? Y es él el que nos dice, en definitiva, en dónde estamos. La batalla cultural. Agustín Laje, este es el último libro que acaba de obsequiarme mi queridísimo hermano, Gustavo, con motivo de mi cumpleaños. Y por supuesto, le caracteriza a mi hermano, experto en ciencias informáticas, el buen gusto y la delicadeza, y por supuesto la buena lectura. Yo creo que hoy, en vez de hablar de Astesiano, porque tenemos un montón de temas para tratar sobre Astesiano, los vamos a tratar en otro programa, que se abrieron, ¿no? La causa Astesiano, empezó a abrir la caja de Pandora, que la fiscal Fossati manifiesta que ya sabía que había una investigación que iba a correr paralelamente a la investigación de la asociación para delinquir que integraba Astesiano, Astesiano que fue preso con su esposa por allá por el año 2013, Astesiano que fue también abastecido por la información de la inteligencia policial de los gobiernos del Frente Amplio, Astesiano que trabajó también con gobiernos del Frente Amplio, Astesiano que trabajó con el gobierno de Mujica, el Astesiano que tiene, bueno, una andanada de chats con un montón de autoridades actuales también. Lo vamos a ir tratando. Pero creo que hoy vale la pena aprovechar este programa, esta hora, dado que el viernes no vamos a tener programa porque está la transmisión de ese partido, quizá el partido final de Uruguay, quizá no, quizá Uruguay pueda pasar a octavos, quizá termine ahí, se despida del Mundial, se va a dar la transmisión de ese partido entre Uruguay y Ghana, y veremos quién gana, esta vez jugando con las palabras y haciendo un humor pésimo. Veremos quién gana ese partido porque Uruguay tiene que ganar y le tiene que ganar a Ghana. Qué curioso, ¿no? Hasta el juego semántico. Entonces, vamos a aprovechar hoy a hablar un poquito de qué se trata la batalla cultural. Porque la batalla cultural, vamos a centralizarla en esto. Hoy está planteando un diferendo muy grande, una discordia, como un punto de inflexión en este momento de la cultura política, económica, jurídica, social, lingüística, antropológica. Es decir, se está planteando una verdadera batalla cultural que remite a lo que los griegos concebían como la paideia. ¿Qué es la paideia? La paideia era la aspiración de esa Grecia ya culta, afinada en los conocimientos filosóficos, epistémicos, científicos, la Grecia de Platón, la Grecia de Aristóteles. Esa Grecia admitía una cosmovisión, es decir, un estado de las cosas según el acumulado de conocimientos de esa civilización que le permitía interpretar la naturaleza, el mundo en el que vivían, la condición humana y la forma de organizarse, digamos, con reglamentos autorizados, con reglamentos de conducta para ser precisamente una civilización y tener una visión general del universo y del mundo, una cosmovisión. Eso caracteriza a las civilizaciones. Una civilización, en definitiva, es estudiada a posteriori por los historiadores y se la puede identificar como si fueran continentes, al igual que los continentes geográficos, como continentes históricos o espaciotemporales que tienen sus perfectos contornos, están delimitadas por elementos claves que las definen como tales. El principal, el idioma. El idioma, al decir del doctor Jesús Maestro, un filólogo de Navarra, seguramente a quien conoce, Agustín Laje, quien está elaborando su doctorado en filosofía en la Universidad de Navarra, nos dice que el idioma es el sustracto, si vos querés, o la capa basal, es decir, toda la capa orgánica, como nuestros órganos en el cuerpo y nuestra estructura ósea, que constituye medularmente una unidad nacional y una unidad civilizatoria. El idioma inglés, el idioma alemán, el idioma español, el idioma portugués, el idioma italiano, etcétera, etcétera. Lenguas las nuestras que provienen de un gran idioma madre, que es el latín. Sabiendo eso, tenemos que entender entonces que ahí hay un basamento fundamental, el idioma. Lo primero que va a configurar el sentimiento de nación es un idioma. El idioma no es un efecto meramente cultural, estético, no está conformado por convenciones culturales, como sí lo plantea el marxismo cultural, sino que el idioma es
una estructura morfológica de morfemas con reglas sintácticas, semánticas, que obedece al conocimiento científico y hoy por hoy neurocientífico, neuropsiquiátrico, que nos permite tener un instrumento de poder. A través del idioma, diría Borges, podemos crear canciones y poesías y podemos crear leyes. Podemos hacer las leyes de un país, configurar un Estado y podemos también configurar una tradición artística, por ejemplo. Todo eso es cultura. ¿Qué más necesita esa cultura para ser una unidad integradora que nos integre a todos en una visión en común o en una percepción en común? Un territorio, el territorio soberano de un país, el Estado. Ahí surge la noción de los estados como una unidad territorial, pero que a su vez es una unidad idiomática y a su vez es una unidad jurídico-política que tiene el monopolio legítimo de la fuerza, dice Max Weber. Todo esto que estoy diciendo ahora, que parece una clase de filosofía o de historia de las ideas, es cultura. La cultura no es ociosidad, la cultura no es un fenómeno estético, si bien fue interpretada así por los hedonistas de distintas épocas, entre ellos Oscar Wilde, por ejemplo, Andy Warhol después, pero la cultura en la concepción estético-humanista del Renacimiento es precisamente el conocimiento que nos da la utilidad para desarrollar cosas que escapan, se separan de la naturaleza. Tecnología, instrumentos, el idioma, convenciones sociales, usos y costumbres, obras de arte, pensamiento crítico. Es decir, el ser humano es la única criatura sobre el planeta que se distancia del resto porque crea a través de su pensamiento cosas que están por fuera de los elementos de la naturaleza. No obedece estrictamente a la naturaleza, sino que incide en la naturaleza del ser humano. Decía Platón que el ser humano en sí logra ser ser humano cuando se enfrenta dramáticamente a las complejidades que el pensamiento humano va creando y le va generando en su entorno de complejidades humanas y no se agota en la sobrevivencia natural, como los animales. No se agota en el mero hecho de sobrevivir, de comer, dormir, descansar, trabajar. Eso es sobrevivencia. Pero el ser humano crea, ¿no? Ha creado computadoras, celulares, antes máquinas de escribir, la imprenta. Entonces el criterio de la utilidad es fundamental para entender la cultura. Y nos dice Agustín Laje, quien, por supuesto, en este fantástico libro, enorme libro, va profundizando todos estos aspectos y va historiando los conceptos de la cultura, las distintas concepciones de la cultura, incluso la concepción enciclopédica del siglo XVIII, la concepción ya positivista racional, la concepción de la modernidad tardía de la cultura y de la posmodernidad. Yo me voy a quedar con esto para no complicarla más. ¿Sabés que José Ortega y Gasset ha caracterizado la cultura precisamente en estos términos de utilidad y de estética, es decir, de utilidad y de solazo, de, de recreación y de deleite para el espíritu? Y José Ortega y Gasset caracteriza la cultura precisamente en estos términos, comprendiendo elementos que trascienden al plano artístico y al plano estético, para abrazar toda expresión del espíritu en general, el sentimiento de lo justo, el sentimiento del conocimiento, pensar hacia la verdad, la creación, los goces artísticos, tienen sentido por sí mismo y valen por sí mismos, aunque se abstraigan de su utilidad para el ser viviente que ejercita tales funciones. Diría su contemporáneo Julián Marías que el ser humano no solo es el Homo sapiens y el Homo faber, es decir, la criatura que piensa y que hace, sino también la que juega, la que ilusiona, el Homo ludinens, la que crea, la que es creadora, que es creativa. Dirían los cristianos, a imagen y semejanza del Creador. El pensamiento. El pensamiento es intelectivo, es escrutador, es analítico y es también creativo, es lúdico. Todo eso es cultura. Y ahora bien, ¿a dónde quiero llegar, dirán ustedes con esto? Todos estos elementos, este campo basal de la cultura, tiene a su vez una estructura ósea, si vos querés, fundamental,
que la contiene. ¿Y cuál es? El Estado. Los estados nacionales, como esa unidad hoy por hoy republicana, vale decir, una unidad que vela y cuida y protege el bien público, la cosa pública, y que por eso tiene un orden jurídico que es el derecho público, las cuestiones de Estado, la Constitución y su derecho constitucional, y por otro lado, las libertades de todos nosotros, de sus ciudadanos. Por lo tanto, en el Estado moderno estamental se separa el Estado de la persona. Lo dicen grandes humanistas. Eso inclusive ya se da, por ejemplo, en la Prusia, que comienza a ser una primera expresión de ese Estado moderno. Ese Estado es el que va a organizar nuestra vida, es el que nos va a decir cómo tenemos que vivir. Lo que dijo con brillantez y sabiduría el doctor Jorge Valle. Yo estudié Derecho, me recibí de doctor en Derecho, dice Jorge Valle, para también dedicarme a la política, porque entendía que el derecho me daba todo el basamento científico, teórico, la base de cómo se estructura el Estado, cuál es la compleja ingeniería de ese Estado que va a afectar nuestra vida. Lo que cada legislador, los legisladores voten, sufraguen en esa interna parlamentaria para convertir en ley conjuntamente con el Poder Ejecutivo, va a afectar nuestras vidas, va a modificarla en algún aspecto, o para bien o para mal. Esa es la batalla cultural que estamos librando. ¿Cómo construir el Estado que hasta ahora es un Estado de derecho, republicano, democrático, que admite la libertad de partidos, la libertad eleccionaria, la alternancia en el poder, la separación de los poderes, la autonomía de esos poderes, la autonomía técnica y un arco de control de esos poderes, pero a su vez también admite fundamentalmente la libertad del pensamiento? No solo la admite, sino que la cobija, la protege, la reconoce. Artículo 7 de nuestra Constitución. La vida, protege y reconoce la vida como elemento básico, fundamental, cuestión obvia, ¿no? La razón del tonto. No reconocer eso es no reconocer nada, la vida. Pero tenemos estados, por ejemplo, que no la reconocen plenamente, que está limitado ese reconocimiento del derecho fundamental cuando legislan, cuando legalizan el aborto legal, por ejemplo. El aborto, cuando es legal, confiere derechos y obligaciones, inclusive a los científicos, a los médicos, a los obstetras, que se ven obligados a hacer la práctica de matar a una vida concebida. Entonces ahí ya entramos en cuestiones de batalla cultural. Ese Estado que es republicano, democrático, que vela por nuestros derechos individuales porque los reconoce, la libertad del pensamiento, fundamentalmente, sin libertad de pensamiento no existe ninguna otra de las libertades, la libertad del pensamiento conlleva la necesaria libertad de la expresión de lo pensado, la libertad de expresión conlleva necesariamente la admisión de la crítica razonable de cualquier idea que uno manifieste o de cualquier construcción de pensamiento, y admite fundamentalmente la necesidad interna de someternos a la situación dramática de cuestionar nuestras propias ideas, de llevarlas al extremo de una duda muy razonable que nos plantee las antípodas de lo que pensamos para ver si esa idea resiste el peso de la razón y de los hechos. Metodología. La humanidad se propone formularse problemas, la comunidad científica. Se propone formular metodologías de investigación, la ciencia. Se propone investigación en profundidad de acuerdo a esa metodología y obtener resultados a través de la experiencia reiterada que confirme las teorías científicas. Ciencia. La ciencia, lenguaje, idioma. A través del idioma de cada país o de los idiomas que podamos dominar y a su vez a través de los lenguajes. Lenguaje matemático, lenguaje físico, el lenguaje biológico, químico, a través del idioma, de la filología idiomática que tenemos. ¿Y qué tenemos en todo eso? El Estado, que nos organiza como una sociedad democrática, republicana, que protege todas esas libertades. Y la otra, que es el anclaje de todo eso, es la que le va a dar realidad, la que le va a dar tierra, materialidad, fundamento, asidero en la realidad, es la propiedad privada.
la libertad de emprendimiento a través de la propiedad privada. La propiedad privada de mi pensamiento, de mi expresión, de mi propio cuerpo, pero también de la adquisición de bienes que sean mi propiedad para crear mi ámbito natural de desarrollo. Mi casa, mi coche, mi teléfono, mi empresa, mi negocio, mi profesión, la propiedad privada y la capacidad de elegir. Todo este mundo está en cuestión, está cuestionado por otro tipo de idea que la discute o de ideología que es un sistema cerrado de ideas que considera que laudó, que cerró la interpretación correcta de la sociedad y su justicia. Se llama marxismo, el marxismo, que pasa a ser marxismo-leninismo, que cumple sus etapas históricas, que cae estrepitosamente, es decir, la ciencia tiene vastísimo campo probatorio, empírico, de que ese Estado organizado de esa manera fracasa rotundamente y perjudica gravemente la vida de las personas que viven sometidas a ese totalitarismo ideológico convertido en autoridad, en poder, en un estado de dominación. Bueno, eso hoy por hoy renació a partir de la década del 90, 1990, con aquel pacto entre Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro para crear esa internacional comunista llamada Foro de San Pablo. Posteriormente sobreviene una usina teórica que nuclea a los teóricos marxistas, todos prácticamente inspirados en el gran marxista argentino, el doctor en filosofía Ernesto Laclau y su esposa Moffat, que a su vez son abrevadores de todos los teóricos marxistas de la década del 60 en adelante, básicamente todos filólogos, incidiendo en esa estructura basal que es el idioma, Judith Butler, Stanley Fish, Marcuse, Foucault, todos incidiendo, Ernest Bloch, Walter Benjamin, todos marxistas culturales, postestructuralistas, que inciden en modificar las reglas del idioma, del lenguaje, para librar una batalla cultural desde el marxismo cultural que planteó Antonio Gramsci para construir otro Estado, un Estado diferente al Estado republicano, con separación de poderes, con alternancia en el poder, con periodos electorales libres, con la libertad de expresión y de pensamiento, propiedad privada, etcétera, etcétera. Vamos a ir a un momento periodístico argentino ayer que queda azorada ante una de las embestidas de esa praxis, de este neomarxismo que está instalado ya hace décadas en nuestro continente y que está afectando hoy por hoy, amenazando la soberanía territorial de la República Argentina y también la soberanía de su unidad jurídica y política a través de un desgobierno actualmente que es cómplice de todo eso. Vamos a escuchar un poquito, Damián, si se puede. Así son. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. Hoy hubo, lo contábamos en Radio Mitre muy temprano, 5:30 de la mañana, empezó un piquete en Vaca Muerta, ¿no? En la ruta, creo que la ruta 17, ¿no? Creo que sí. Está en línea Mario Pablo Cervi, que es diputado nacional por Neuquén, por Evolución Radical. Mario, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? O buenas tardes, noches ya a esta hora. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. ¿Nos puede contar qué pasó en el bloqueo de estos pseudo mapuches? Y hubo corte en los accesos a los yacimientos más importantes de lo que es Vaca Muerta, ¿no? A Sierras Blancas, en Tratayén, que se entra a Loma Campana, y en Añelo, como bien decías, la ruta 17, 17. Y la ruta 7 también, y la ruta 7, que es el eje principal, digamos, que va el acceso a Añelo desde Neuquén, y por donde entra gran cantidad de la carga y el personal que va hacia la zona de Vaca Muerta, básicamente Añelo y la zona de desarrollo de Vaca Muerta. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Qué piden? Y ahí se juntan dos cosas. Por un lado, las comunidades, algunas mapuches que están en el lugar, y otras autoproclamadas o que se perciben mapuches, digamos, o pseudo mapuches, y que de alguna manera están queriendo, lo que piden es básicamente que se haga el relevamiento que prevé la ley 26.160, que prevé el relevamiento de las comunidades. El tema que a principio de decir, la ley esta fue promulgada en 2006, y a principios de este siglo en el departamento Añelo, que sería el que está donde están todos estos reclamos,
no existía ninguna comunidad mapuche. Sí había en el departamento Confluencia, donde había comunidades reconocidas, y han aparecido posteriormente en este caso. Y hay un tema, ¿no? Porque parece que la ley 26.160 lo que hace es autorizar a que se tomen tierras y después se reclamen, y la realidad es que hace un corte, hay una discusión si es en el 2006 o en el 94, cuando se reforma la Constitución, que las tierras que serán reconocidas a las comunidades son aquellas que ocupaban con una serie de requisitos al momento por lo menos de promulgación de la ley, que fue el 2006. Y en muchos casos de Bueno, muy bien, muy bien. tomas... Queda claro acá que hay una embestida desde lo legislativo en el 2006, el gobierno kirchnerista, que aplica a rajatabla uno de los principios doctrinales o doctrinarios del neomarxismo, que están abonados por los teóricos marxistas, que están nucleados en el Foro de San Pablo. Es la idea del indigenismo o del indianismo como una columna vertebral muy importante dentro de las distintas columnas culturales que vayan a librar esta batalla cultural como agentes revolucionarios marxistas, como agentes revolucionarios marxistas. Distinto es lo que comentaba este diputado, si no recuerdo mal, que son las legislaciones que reconocen a las comunidades indígenas, como ha pasado en Estados Unidos y en Argentina mismo, está la comunidad Mecoya, por ejemplo, y hay otras, que están reconocidas porque ya ocupaban ancestralmente esas tierras, pero están integradas al Estado argentino, reconocen al Estado argentino como un Estado soberano, que a su vez rige sus vidas, reglamenta sus vidas como la autoridad soberana que les imprime una característica determinada de nación. Esas comunidades no desconocen el Estado, sino que están integradas al Estado porque eran precedentes a la creación del mismo. Eso establece esa ley del 94. La del 2006 directamente dice que pueden ocupar, y lo están haciendo. Ir a hacer piquetes y ocupar tierras. Ocupan terrenos privados, ocupan propiedades privadas, ocupan propiedades de pronto públicas o del Estado, para luego reclamarlas. Es prácticamente, por la vía de los hechos, entrar a ocupar territorialidad. Y a su vez esta gente lo que plantean es la fundación de un Estado mapuche, fundar un Estado que no reconozca al Estado argentino como un Estado independiente y podría fracturar territorialmente al Estado argentino. Lo mismo está sucediendo en Chile, con esta misma comunidad y otras comunidades. Y en Chile se había planteado una reforma constituyente para ir hacia una constitución que organice al Estado republicano unitario que conocemos todos, este Estado republicano democrático de derecho, como un Estado multinacional o multicultural que reconozca distintas comunidades con sus distintas leyes y formas de vida. Un disparate que obedece a esta estrategia del socialismo del siglo XXI. Vamos a una pausa, Damián, y luego vamos a un audio que yo compartí ayer con un queridísimo amigo, que es doctor en Derecho, porque precisamente resume esto que acabo de decir.